Ser Podcast. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Llegamos al final de la semana con el mundo mirando a Ginebra, donde esta mañana el secretario de Estado estadounidense y el ministro de Exteriores ruso van a debatir frente a frente en una reunión clave para el futuro de Ucrania. En esa mesa podrán comprobar si aún queda recorrido en la vía diplomática, una vía que abrazan la mayoría de actores implicados en la resolución del conflicto. Enseguida nos vamos a detener en todo lo que tiene que ver con Ucrania. Antes, aquí en España están las reacciones de la derecha a la decisión del Supremo, que ha rechazado los recursos que habían presentado Partido Popular, Ciudadanos y Vox contra los indultos del gobierno a los líderes del Procés. El alto tribunal los tumba porque ninguna de las instancias estaban legitimadas para cuestionar la medida de gracia. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Falta conocer el contenido íntegro del auto, pero la idea principal pasa porque ninguno, ni los grupos políticos, ni los diputados que lo habían presentado a título propio, ni las entidades sociales, ninguno de los recurrentes que habían presentado los 63 recursos estaban legitimados para ello. Los magistrados han decidido por mayoría, con 3 votos a 2, estimar las alegaciones que había presentado la Abogacía del Estado. Así que ahora PP, Ciudadanos y Vox van a llevar el asunto al Constitucional. Pablo Casado, Partido Popular, Edmundo Val, Ciudadanos. Pensamos que estamos legitimados como formación política, como afectados, algunos de nosotros personalmente, por personas que querían atentar contra nuestra propia integridad física, y también por que tenemos que defender la unidad nacional y la ley frente a todo. Pensamos que los españoles se merecen una decisión judicial sobre el fondo de este asunto tan relevante para nuestro país. Seguimos pensando que es un acto, el de los indultos, contrario a la igualdad entre todos los españoles y contrario al Estado de Derecho. En el terreno judicial, el Supremo da carpetazo a los indultos y en el plano político el PSOE sigue cortejando a sus socios para la convalidación de la reforma laboral. Con un nuevo movimiento, el de Ciudadanos, que se abre ahora a apoyarla en el Congreso si no se toca ni una coma, que es justo lo contrario que quiere el PNV, que se aferra al no si no se introducen sus propuestas. Antonio Ortúzar, en Radio Euskadi. Y no vamos a transigir. Si esto no se nos garantiza, el voto del PNV va a ser no. Ni abstenciones tácticas, va a ser no. Asentado en el no está Esquerra Republicana, que habla de chantaje en las negociaciones, así que ahora el gobierno recoge el órdago de Ciudadanos, se abre a dialogar la parte socialista con la formación naranja bajo un nuevo término, ensanchar mayorías. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia. Queremos ser capaces de que los acuerdos nos lleven a políticas públicas que no son de unos o de otros, que son de todos o que son de muchos. Y ese muchos no gusta en Unidas Podemos, que cree que sería una trampa apoyarse en los votos de Ciudadanos. Faltan 2 semanas para esa votación y de momento siguen sin salir los números. Sobre la pandemia, cae la incidencia por tercer día consecutivo, cae 7 puntos, así que la tendencia a la baja se va consolidando, aunque de momento Sanidad espera antes de afirmar que ya hemos superado el pico de la tercera ola. En Europa, Francia da un paso más. El gobierno francés ha anunciado que va a levantar de forma progresiva las restricciones a partir de febrero. A compter mercredi 2 février, le port du masque ne sera plus exigé en exterior. Será una desescalada en 2 fases. La primera traerá el fin de las mascarillas en exteriores y el fin del teletrabajo. Francia se une así al Reino Unido, que el próximo jueves levanta la obligatoriedad de llevar mascarillas, en este caso también en interiores. Un levantamiento de restricciones que de momento no se plantean en Austria, cuyo Parlamento acaba de aprobar la norma que hace obligatoria la vacunación para los adultos a partir de mediados de marzo. Desde esa fecha habrá un control sistemático de los no vacunados bajo multas que oscilan entre los 600 y los 3.600 euros. Pues así comienza este viernes, es 21 de enero. Y en una hora Ángels Barceló toma los mandos del programa y lo va a hacer desde Cádiz, desde el Teatro del Títere La Tía Norica. Allí está el resto del equipo del Hoy por Hoy en un programa especial en el que vamos a analizar la situación económica y social de la provincia de Cádiz. Y a partir de las 9 vamos a entrevistar al alcalde de la capital, a José María González. ¿Y qué tiempo vamos a tener hoy, Enrique? Bueno, va a seguir el levante en el estrecho y pocos cambios en el resto del país. De nuevo niebla a esta hora en el interior de la península, en el Valle del Ebro, algo de nubosidad en el Mediterráneo. Sí que habrá algunos chubascos en la cornisa cantábrica, mucho frío en todo el país. Hoy hay 11 comunidades en alerta por el frío a esta hora, con -3 grados en Lleida o -1 grado en Burgos. A partir del mediodía, cielos despejados en gran parte del país, sol y calima, aunque hoy menos en las Islas Canarias. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Que no se agote la vía diplomática.
En eso confían la OTAN, Bruselas y también el gobierno español, en que la reunión de hoy entre el secretario de Estado estadounidense y el ministro de Exteriores ruso sirva para limar el aumento de la tensión entre Occidente y Moscú ante el desafío del Kremlin, que amenaza con una invasión si la OTAN incluye a Kiev en el club transatlántico, Enrique. Anthony Blinken llega a Ginebra con la intención de resolver el conflicto por la vía diplomática, aunque la amenaza de la Casa Blanca escaló el miércoles, cuando el presidente Joe Biden dijo que habrá una respuesta rotunda ante cualquier traspaso de las fronteras ucranianas. If any Russian military forces commit new acts of aggression against Ukraine. Una amenaza que repitió ayer el secretario de Estado estadounidense. Moscú habla de campaña antirrusa para justificar los movimientos de tropas de Occidente. Blinken tendrá enfrente hoy a Sergei Lavrov, mano derecha de Putin y ministro de Exteriores desde el año 2004. Blinken llevaba varios días buscando una postura común con los dirigentes europeos. Ayer se reunió con los ministros de Exteriores alemán, francés y también con el británico. Encima de la mesa están las sanciones que activarían ante cualquier movimiento de las tropas rusas y que se sumarían a las ya existentes. Victoria García. Occidente ya tiene en vigor sanciones contra Rusia desde que se anexionó Crimea por la fuerza en el año 2014. Esas medidas punitivas se incrementaron cuando un exespía ruso fue envenenado en Gran Bretaña en el año 2018. También se sumaron más sanciones por la intromisión rusa en las elecciones de Estados Unidos que ganó Trump. Entonces, ¿qué queda por sancionar? Según Occidente, mucho pero no cuantificable. Es el ministro español de Exteriores, Álvarez. Europa tiene que estar lista para cualquier respuesta. Sin duda alguna, en estos momentos lo que estamos valorando son sanciones económicas, pero evidentemente no voy a ir más allá. Las sanciones actuales de la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia afectan a los sectores energético, financiero y de defensa. Ahora se podría poner límites a los bancos más grandes de Rusia, que afectarían a la capacidad de convertir rublos en dólares y otras monedas. Sancionar las transacciones con bancos rusos, dificultar el acceso de Rusia al llamado SWIFT, que se utiliza en las transacciones financieras internacionales y que usan 11.000 instituciones financieras en 200 países. Ya se usó con Irán, esto por su programa nuclear, que hizo que perdiera la mitad de sus ingresos por exportaciones de petróleo. Además de congelar activos de personajes públicos, ya existen. Prohibición de viajes, que también existen, pero esto tiene poco recorrido. Europa tiene que estar lista para cualquier respuesta, decía el ministro español José Manuel Álvarez. Nuestro país va a incorporar la semana que viene uno de los barcos de guerra más modernos que tenemos en el ejército. Lo incorpora al despliegue disuasorio que mantiene la OTAN en el Mar Negro. Este barco en realidad ya estaba previsto que se dirigiera hacia allí a hacer unas maniobras, y el Ministerio de Defensa lo que hace ahora es adelantar el envío y se ha ofrecido además a enviar un cazabombarderos a Bulgaria. Margarita Robles, ministra de Defensa. Se ha adelantado la salida de los buques, del cazaminas y de la fragata dentro de lo que ha acordado la OTAN. Se está valorando la posibilidad de que haya un despliegue aéreo en Bulgaria. En todo caso, lo que tiene que quedar muy claro es que la posición de España como de OTAN en su conjunto es que sea una respuesta diplomática, que haya una desescalada. Sobre ese refuerzo militar se va a hablar en el Consejo de Ministros de la Unión, que se celebra el próximo lunes en Bruselas, una reunión en la que está previsto que participe también por videoconferencia el secretario de Estado estadounidense. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Finalmente, la asistencia del secretario de Estado a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de este lunes parece que será por videoconferencia, aunque a Francia y Alemania no les importa si su mensaje ayuda a mantener la unidad interna, porque ante Rusia la Unión tiene dos almas desde siempre, y el diálogo que solicitan como solución al problema los grandes países de la Unión no es la visión del tema en los países del este. Por esto es clave que el secretario de Estado de los americanos les precise el margen de unas negociaciones, especialmente a quienes no desean en el tema de Ucrania realizar ningún tipo de concesión. Los datos que ofreció anoche el Ministerio de Sanidad confirman lo que tanto tiempo llevábamos esperando, que la sexta ola empieza ya a perder fuerza. La incidencia baja en España por tercer día consecutivo. Retrocede 7 puntos hasta los 3.279 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha registrado 162 fallecidos en las últimas 24 horas. La ocupación hospitalaria ha bajado en 46 pacientes, aunque siguen casi 19.000 personas ingresadas. Hay una levísima caída en cuidados intensivos que está en un 23% de ocupación.
Cataluña sigue doblando la media por encima del 42. Esta ha sido, por cierto, la primera madrugada sin toque de queda en esta comunidad, que mantiene, sin embargo, el resto de restricciones, como el cierre del ocio nocturno. Y atención a esta petición que hacen los empresarios madrileños. Piden al Gobierno que se acorte la duración de las bajas por COVID. Solicitan que esas bajas pasen de 7 días, como ocurre ahora, a 4, porque el aluvión de contagios provocado por Omicron hace insostenible la situación de las empresas. Radio Madrid, Joan Jimeno, buenos días. Buenos días, sí, la patronal justifica su propuesta asegurando que la avalancha de bajas, a veces dicen sin rigor, está provocando estragos. Por eso piden reducir las cuarentenas de 7 a 4 días, una propuesta que, al menos como debate, cuenta ya con el aval del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Que se plantee dentro de la Comisión de Salud Pública, que es quien realmente tiene que decirlo, pues no nos parece un debate que esté alejado de la realidad. Nos consta que hay países a nivel europeo que han planteado esa reducción o que incluso lo están haciendo, y yo creo que generar ese debate dentro de la Comisión de Salud Pública no es una mala decisión. Una propuesta que no gusta a los sanitarios. Isabel Cienfuegos, neumóloga en La Ventana de Madrid. Hay un estudio preliminar en Japón que han estimado que un 20% de las personas siguen siendo contagiosas a los 7 días. Parece un poco prematuro. Creen que sería mejor más teletrabajo donde se pueda e invertir en ventilación y medidores de CO2. Gracias, Joan. Eso en Madrid. En Andalucía, el Gobierno propone que la mascarilla FFP2 sea obligatoria en residencias de ancianos y en el transporte público. Es una medida que está en vigor en otros países, como en Italia, donde ya es obligatoria en algunos espacios cerrados. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. La propuesta del uso de la mascarilla FFP2 obligatoria en transporte público, residencias de mayores y también en determinados estamentos escolares ya la han trasladado al Consejo Interterritorial de Salud. El consejero Jesús Aguirre defiende que esta mascarilla FFP2 siempre es mucho más recomendable que las quirúrgicas. Si bien en Andalucía ahora la recomendación se ciñe a las residencias de mayores que quieren proteger de la cepa Omicron. En cualquier caso, la Junta quiere que se mantenga el uso obligatorio de las mascarillas y del pasaporte COVID hasta que la incidencia de la pandemia sea muy leve en la comunidad. Ahora por delante, sin embargo, las previsiones que manejan son otras, y es que 8 de cada 10 andaluces nos habremos contagiado con la variante Omicron a primeros de febrero. Fuera de nuestro país, Alemania y Portugal han marcado un nuevo récord desde que comenzó la pandemia. Más de 56.000 nuevos casos en el país vecino y más de 140.000 en Alemania. Bajan los contagios en Reino Unido y bajan también en Francia. Allí el gobierno de Macron ya ha puesto fecha al fin de las restricciones. Será una desescalada progresiva y tendrá 2 fases. La primera comienza a mitad de febrero y vendrá con el fin de las mascarillas en exteriores y también con el fin del teletrabajo. Informa desde París Sara Canals, buenos días. Buenos días. Según el primer ministro Jean Castex, esta ola excepcional no ha terminado, pero por otra parte asegura que la situación empieza a evolucionar de forma favorable y ha anunciado un calendario de desescalada en 2 fases. La primera, el 2 de febrero. Le port du masque ne sera plus exigé. Llevar mascarilla en el exterior dejará de ser obligatorio, también el teletrabajo, aunque se seguirá recomendando, y se acaban los límites de aforo en establecimientos culturales y de ocio. Y 2 semanas más tarde, el 16 de febrero, volverán a abrir las discotecas, cerradas desde el 10 de diciembre, y se podrán consumir bebidas en los bares sin tener que estar sentados. Por otro lado, ayer el primer ministro también anunció la fecha para la entrada en vigor del pasaporte de vacunación. Será el lunes que viene, aunque hoy el Consejo Constitucional decidirá si darle o no el visto bueno. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. En la crónica política ya decíamos en portada que el Gobierno busca ensanchar las mayorías para encontrar apoyos también en Ciudadanos para la convalidación de la reforma laboral. La exigencia de los naranjas pasa porque no se cambie el texto pactado con los agentes sociales. Desde la parte morada de la coalición piden que no se apoyen en la derecha. Jaume Sens es el presidente del grupo parlamentario. Acudir a Ciudadanos es un error. Ciudadanos no quiere blindar la reforma laboral de Yolanda Díaz. Ciudadanos quiere torpedear el bloque de investidura. El CIS, el primer CIS de este año, confirmó ayer que continúa la sangría de votos de Ciudadanos. Formación que ve ahora en el posible apoyo a la reforma laboral, también en las elecciones de Castilla y León, una oportunidad para no caer en la irrelevancia y forzar su mensaje de que son el centro útil. Carolina Gómez, buenos días. Sí, buenos días. Aunque no se ha hablado internamente de un cambio de estrategia en el Congreso, la dirección del partido reconoce que su posición sobre la reforma laboral les ha permitido sacar la cabeza en un momento en el que solo se habla de Ciudadanos para evaluar
el grado de su descomposición. Ayer el CIS reflejaba un auténtico descalabro, caen casi 2 puntos en un mes. Ciudadanos corre el riesgo de que su ofrecimiento acabe siendo ignorado por el Gobierno, como con los presupuestos, pero algunas voces dentro del partido creen que Arrimadas debería seguir por esa senda, alejarse de la estrategia de bloqueo de la derecha, tratar de romper la mayoría de la investidura y sacar de la ecuación a los independentistas. De momento, Ciudadanos quiere mostrarse como una fuerza útil para preservar el diálogo social y creen que las elecciones en Castilla y León les pueden ayudar a reforzar ese mensaje. El candidato Igea aguanta en los sondeos y aspira a ser clave para la investidura. Una fuente próxima a Arrimadas reconoce que el escenario ideal ahora sería que Ciudadanos sumara con el PSOE en Castilla y León, y la propia Arrimadas viene admitiendo estos días que entregar todo el poder al PP en 2019 fue un error. Nos vamos ahora a Alemania, donde un equipo de peritos ha presentado las conclusiones sobre el estudio de abusos sexuales en varias diócesis desde el año 1945. Y esa investigación apunta al Papa Benedicto XVI, al que acusan de no hacer nada ante 4 casos de abusos cometidos cuando era arzobispo de Múnich en la década de los 70 y los 80. No hizo nada en Alemania y tampoco hizo nada en el Vaticano, cuando comenzó siendo cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Corresponsal en Roma, Joan Soles. Ratzinger estaba informado de abusos sexuales, la Iglesia Católica no hizo nada y los pederastas acusados siguieron ejerciendo de cura, eso en su diócesis de Múnich, siendo arzobispo según la investigación en Alemania, y en Roma, años después, siendo cardenal y un rígido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, algo así como el Ministerio del Interior del Vaticano. Ya en 1997 y en los años siguientes, el investigador mexicano José Barba, doctor emérito de la Universidad de Harvard, denunció que Ratzinger no quiso escuchar a los abogados de las víctimas de las perversiones del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, ni recibir el informe de testimonios que años después se demostraron verídicos. Nunca fuimos nosotros recibidos, nunca se dio una respuesta. Según Barba, la jerarquía vaticana impidió así que los informes llegaran al Papa Juan Pablo II. Me refiero a los secretarios de Estado del Vaticano, a los prefectos del clero como Darío Castrillón Hoyos, como el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger. Ya como Papa, Benedicto XVI proclamó tolerancia cero en el 2005, pero todavía hoy el Vaticano mantiene la prescripción de los delitos de pederastia, de abusos sexuales en general. Y en Estados Unidos, el comité que está investigando el asalto al Capitolio ha citado a declarar a la hija y ex asesora de Donald Trump, a Ivanka Trump. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.